Lucas capítulo 6. Lucas 6 del 37 al 42 y le voy a dar lectura para que tengamos idea. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta, con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en algún hoyo? Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, primero saca el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene en el suyo tu hermano. La paja en el ojo ajeno es un concepto tan conocido, y la viga en el ojo propio es un concepto tan conocido que es parte de las expresiones populares, sin importar que estemos hablando de religión. La gente utiliza este concepto para llamar la atención de quien está hablando, de quien está criticando, o de quien está dando una opinión cuando primero debería mirar hacia adentro, o cuando primero debería conocer acerca de su propia vida antes de dar una opinión sobre la vida ajena. Es lo mismo que cuando alguien dice el burro hablando de orejas y otro tipo de expresiones que quizá vengan a su mente. Si vienen a su mente, por favor, agréguenlas en los comentarios para conocerlas o reconocerlas. Pero hablando también acerca de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, no solamente, ya que hemos estado cerrando puertas de interpretación y abriendo otras, y que los pasajes, sobre todo los que tienen símbolos, se les pueden dar distintas interpretaciones, siempre que pues, no las saquemos de contexto, pero vamos a darle contexto a esta nueva puerta de interpretación. Entonces, la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio tienen que ver con mirar hacia uno mismo antes de mirar hacia el otro. Eso está muy conocido, es muy conocido. Mirar a uno mismo en lugar antes de mirar hacia el otro es la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. Hay que hacer más introspección y con ese mensaje podríamos quedarnos para meditar todo el día. Pero aparte de eso, quisiera llamar a la atención sobre todo en el proceso de nuestra cuarentena, en el proceso de aislarnos o de alejarnos unos de otros y tener, quien tiene la bendición de poder hacer esto, tiempo para mirar hacia adentro, porque es tiempo que no estamos ocupando en compartir con otros, en mirar hacia afuera, tiempo que no estamos ocupando en mantener nuestra mente centrada en trabajo, no chocar con el de enfrente, no perder el tiempo o cuánto tiempo perdemos en una fila en el banco, etcétera. Tenemos más tiempo, incluso las personas que salen, porque hay menos cantidad de personas con quienes compartir. Entonces, hay un ejercicio que quizá todos hemos escuchado, nos lo mencionan en la escuela o en reuniones o en meditaciones, y este es el ejercicio básico en el que te dicen: cierra los ojos e imagina que hay un siniestro en casa. Ya sé, es terrible, pero imagina que hay algún siniestro en casa o alguna razón por la cual tienes que salir enseguida y abandonar tu pieza, tu sitio. Hay muy poco tiempo y lo único que puedes cargar contigo son 5 cosas. Hay quienes son más generosos y te dicen 10 y te dan más tiempo para pensar, y hay quienes dicen 3 cosas puedes tomar nada más. Vas a salir enseguida de tu casa y no vuelves. ¿Qué llevas contigo? Este ejercicio, que es tan poderoso,
en su esencia, nos invita a considerar prioridades. Nos invita a considerar prioridades cuando nos dice: hay un siniestro, dejas tu casa. ¿Cuáles son las 3 cosas, o las 5, o los más generosos dicen 10 cosas que llevas contigo? Enseguida, la casa se quema. ¿Qué es lo primero? Eso quiere llamar a la atención para ponernos bajo estrés o mantenernos alerta y expresar lo primero que viene a nuestra mente, porque ahí están nuestras prioridades. Entonces, habrá quien diga: cargo con mis 2 hijos, esos cuentan por una cosa, my friend. Cargo con mis documentos oficiales y cargo con la tetera de la abuela. Y habrá quien va a decir: mis gatos y más nada, con eso tengo y salgo de la casa, lo demás se puede quedar atrás. Hay quien dice: familia, tal libro, tales joyas, etcétera. ¿Qué es lo que tomamos de la casa? ¿Qué son las prioridades? Lo que no se puede quedar allá. Algo similar también podemos experimentar cuando estamos hablando acerca de la cuarentena. Quizá ya hayan visto expresiones o imágenes en redes sociales, o escuchado a la gente comentar, la poca gente que tengan cerca si están en cuarentena, o si no tienen oportunidad de mantenerse encerrados al 100%, habrán escuchado también que esta cuarentena le ha servido, o tendría que servirle, a muchas personas para considerar sus prioridades y para considerar qué es lo esencial. Habrán escuchado que ese comentario es muy común, o reflexiones similares sobre la cuarentena. Seguramente será un espacio para mostrarnos qué es lo esencial. Y ya dan, por ejemplo, algunas imágenes. Dicen, si lo esencial serán las ropas llamativas o muy lujosas que utilizamos para salir a las reuniones, o si lo esencial será la ropa cómoda y en menor cantidad que utilizas para poder moverte, si lo esencial serán todos los círculos sociales en los que te mueves, o el círculo familiar, si lo esencial será si invertimos el dinero en esta o en aquella cosa o salida, o si se utiliza para comida, para agua, para la cena, para papel higiénico, no en exceso, por favor, etcétera. Es decir, todas estas reflexiones tienen que ver con dónde está lo esencial y qué es lo no esencial, qué es lo primordial, qué es lo secundario. Entonces, cuando tenemos este concepto que incluso manejamos en nuestra identidad discípulos de Cristo como organización, ustedes recuerdan nuestro lema: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todo, amor o caridad, o como sea, la palabra que elijamos. En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad. Tenemos estos 2 conceptos porque es la puerta de interpretación, o la puerta de entrada que vamos a tomar para releer este capítulo, estos 2 versículos en particular. Nuevamente, Lucas 6, 41 y 42. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿cómo te atreves a decir a tu hermano: hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo, así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Antes de esto ya habíamos leído todo el párrafo, la separación que nos hacen ya posterior al texto bíblico, y leímos desde el 37. Jesús da más que esa imagen, no solamente la imagen de la paja y de la viga. También dice: ¿acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los 2 en algún hoyo? En ese sentido, podemos ver la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio, no solo como un asunto de no criticar o de no hablar sobre la realidad del prójimo cuando no hemos visto la propia realidad, sino que también nos habla acerca de qué es lo esencial y qué no lo es. Dentro de nuestra expresión de fe,
dentro de nuestras iglesias, en la manera en la que nosotros interpretamos la Biblia y predicamos a nuestro pueblo, tenemos que considerar siempre que esté observado qué es lo esencial y qué no es lo esencial. A veces cuando predicamos sobre todo cosas muy específicas y que establecemos como reglas, cuando nosotros las establecimos o cuando generaciones atrás establecieron, y no es palabra de Dios, sino tradición de la gente, pero ya la tomamos como regla, como palabra de Dios, le buscamos pasajes que la respalden, que la apoyen, le damos la interpretación que podamos para poder darle valor como palabra de Dios y no como una tradición que la iglesia ha establecido. ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial? Estaremos predicando lo básico, estaremos predicando sobre el tronco de la planta, del árbol, o nos estamos yendo por las ramas para interpretar. Es muy difícil de hacer esto quizá, pero yo puedo, por ejemplo, puedo ejercer la situación de no mirar cómo predica el otro, sino cómo estoy predicando yo. Estoy mirando la viga y no la paja. Estamos viendo este asunto de la viga y la paja, entonces, no como algo que estorba, para poder entonces sí criticar al otro o poder hablar de la vida del otro, no como algo que tengo que atender en mi vida para mirar la del otro, sino como una realidad. Como cuando la gente dice tenemos que hablar del elefante en la habitación, de lo que es evidente. En este caso esa es la viga. La viga es lo esencial. La viga o el tronco es precisamente el tronco de la planta, lo esencial y que está en mi cara. Lo esencial en la vida, lo esencial del mensaje bíblico, lo esencial de lo que voy a tomar conmigo ante el siniestro de la casa, en ese ejemplo mental que les había dado al principio, lo esencial en una relación, lo esencial en una decisión que debo tomar, etc. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es el tronco de la planta? ¿Qué es la viga en mi ojo? Es decir, lo que tengo en la carota y que es más importante. ¿Y cuáles son las pelusas o cuáles son las pajas en el ojo ajeno? O cuando en lugar de estar en el tronco del árbol, en lugar de hacer eso, estoy yéndome por las ramas, que es también una frase muy común para nuestra cultura. ¿Cuándo me estoy yendo por las ramas y cuándo se trata de lo esencial? Quería mencionar eso entonces para poder establecer una puerta diferente de interpretación o de meditación, que no sea la de la paja en el ojo ajeno y la viga en el ojo propio. Es no critiques, mira tu vida, o el burro hablando de orejas, o mira lo mismo que estás viendo y criticando pasa en tu casa, mira para tu casa, etc. Entonces cerramos esa puerta de interpretación por un momento, que es muy válida, es muy importante, y después podemos ahondar en ella. Pero en esta puerta de interpretación sería: la viga en el ojo ajeno es lo evidente y que está en mi propia cara, que yo debería poder verlo porque está en mi cara. Y la paja en el ojo ajeno es lo no esencial, lo que no hace tanta falta ver, lo que hace que yo me distraiga de lo que debería estar mirando en realidad. Ejemplos tenemos un montón. Sobre todo, hablando de el mensaje del mismo Jesús, hablando de evangelios, sin salirnos de los evangelios, aunque podríamos encontrar ejemplos de esto en muchos otros textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, sin salirnos del evangelio. Esta fue una situación que Jesús siempre estuvo marcando en su ministerio. No se anden por las ramas, no estén observando ni atentos a la paja en el ojo ajeno, no se anden por las ramas, observen lo esencial. Váyanse al tronco común, váyanse al tronco que es el que está pegado a las raíces, váyanse a lo importante y no a lo que no es tan importante o no a lo que no tiene importancia, porque incluso hay cosas que no tienen importancia o no tienen relevancia para la vida.
o que están en la vida y tuvieron relevancia pero ya no, y las mantenemos y siguen siendo nuestros puntos de vista. ¿Qué sería lo esencial y lo no esencial? Si nos pusiéramos a sacar varios ejemplos, si meditáramos y sacáramos varios ejemplos. Bueno, aquí hay uno. En Lucas capítulo... no es cierto, en Mateo. En Mateo, en el capítulo 22... En Mateo, en el capítulo 22, tenemos la parábola del banquete de bodas. Tenemos después las preguntas sobre los impuestos. Después, la pregunta sobre la resurrección. Después de esta pregunta que yo les menciono, viene lo del mandamiento más importante y de quién desciende el Mesías. Casi todo ese capítulo tiene que ver, o podríamos mirarlo bajo el lente de lo esencial y lo no esencial. Estarse yendo por las ramas o estar en el tronco común, estar en el tronco que nutre, estar en lo esencial, mirar la viga, no la paja, mirar el tronco y no las ramas. En el versículo 23 está la porción de la pregunta sobre la resurrección. Por si no la recuerdan muy bien, aquí está, o para que recuerden o identifiquen algunos detalles. Escúchenla por favor y mantengan en su mente visualizando las imágenes de este relato, en el que no es ahora Jesús el que da una parábola, sino los fariseos y los saduceos y los maestros de la ley nos dan unas imágenes. Por favor, manténganlas en su mente mientras escuchan, y así dice: aquel mismo día, algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Alegaban que no hay resurrección de los muertos, así que le presentaron este caso. Maestro, Moisés dijo que si alguien muere sin dejar hijos, su hermano deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, aquí entre nosotros había una vez 7 hermanos. Había una vez, ¿vieron? El primero se casó y murió. Como no tuvo hijos, dejó su viuda al segundo hermano. Lo mismo le pasó al segundo hermano, y como en la película de Shrek, y el que sigue y el que sigue. Hasta que murió el séptimo. Después de todos murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer si todos estuvieron casados con ella? ¿Andamos en el tronco o en las ramas? Jesús les contestó: ¡qué equivocados están por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios! Cuando los muertos resuciten, los hombres y las mujeres no se casarán, pues serán como los ángeles que están en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes que Dios mismo dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente se quedó admirada de la enseñanza de Jesús. Jesús en realidad ni siquiera les está respondiendo la idea, o les está aliviando el asunto de si hay resurrección o no, porque para empezar ni siquiera esa fue la pregunta. De haber preguntado si había resurrección o no, quizá habrían estado un poquito menos lejos del tronco, porque estaban haciendo una pregunta acerca de ideas básicas que tienen según su organización. Estos eran saduceos. Y sin embargo, en lugar de preguntar si hay o no resurrección, o preguntar algo acerca de después de la muerte o lo que sea, hacen una presentación muy específica, muy específica, como en las ramas, que es donde encontramos cosas muy específicas, como una flor, o un fruto, o una hoja pequeña, grande, mordisqueada, seca, sin desenvolver, etc. Pero cosas muy específicas. Si una hoja que tiene hongo y otra hoja que no tiene hongo, son cosas muy específicas. No podemos definir la planta por un solo detalle que encontramos en una hoja específica. Definimos la planta por la visión general.
tenemos una fotografía completa, una imagen completa de esa planta y entonces decimos, por todas esas características en conjunto, a pesar de esta especificación y esta otra, a pesar de que le falte esto o tenga extra lo otro, por todas esas especificaciones, esta planta es una bugambilia, esto es una pata de elefante, esto es una planta jade, esto es menta, esto es cilantro y perejil, y fíjese que eso es un asunto, si es cilantro o perejil, o si es epazote o ruda. Decidimos o identificamos qué planta es por la imagen completa, no por sus especificaciones. Y tenemos en ese ejemplo como Jesús dice, no se anden por las ramas, no se anden enfocados en la paja del ojo ajeno. Tenemos que ir a la viga que está en nuestro ojo. Entonces, en este caso, la viga no necesariamente está enterrada, porque es algo que nosotros le metemos imaginación. Leemos estos mensajes con imágenes, con símbolos, con detalles que podemos percibir con nuestros sentidos. La viga en el ojo propio, la viga en nuestro propio ojo no tiene que estar necesariamente incrustada en el ojo, ¿sí? Hemos tenido vigas en nuestro ojo, hemos tenido troncos enormes en nuestro ojo cuando si nos ponemos a caminar y nos ponemos de frente a la pared, a la viga, a un tronco, es lo que tenemos en nuestra cara, es decir, hay que hablar de lo evidente, hay que mirar hacia lo que es básico, hay que conversar o hay que tomar decisiones a partir no de detalles específicos, sino de lo general. Hay que mirar lo esencial y no lo que puede modificarse con tanta facilidad, y no lo que es no esencial, como lo dice nuestro lema discípulos de Cristo. Hay que discernir entre lo esencial y lo no esencial. Nuestro lema dice que en lo esencial unidad y en lo no esencial libertad. Y en todo esto amor, que haya amor en lo esencial y que por lo tanto lo esencial sea nos una, no que nos uniforme. Y que en ese amor, que debe estar en el todo, en lo no esencial, nos dé esa libertad, pero que envueltos en el amor, que predicamos al final de la frase, eso no se utilice para que critiquemos la libertad del otro y decir, no, ese es libertinaje, no, libertad es la que yo tengo en el Señor Jesucristo, amén, pero no la tuya. Entonces debe haber en todo amor, para no caer en criticaderas y para no caer en pánico también cuando estemos frente a lo no esencial. Lo no esencial, lo no específico, más bien lo específico, lo no esencial, que es tan común y que está a nuestro alrededor por todos lados. Lo no esencial es si unos utilizan estos instrumentos en su iglesia y estos no. Lo no esencial es si se ponen de pie o no, en qué versión están leyendo, qué cantan o qué no cantan. Lo no esencial es de qué manera expresan la cena del Señor, si todos comparten una pieza cortada o si cada quien lo corta de una pieza única, si es juguito de uva, si es destilado de vino, si es juguito de manzana esta vez porque no hay de uva. Si a los niños se les da una uva fresca o no, si no participan, si no están y están en su propia iglesia infantil, etcétera. Lo esencial es que el Señor impartió la cena, la comunión, y que hemos de comulgar, que hemos de estar en comunión, y que esa comunión debe ser justa, y en esa comunión deben caber todas las realidades. Eso es lo esencial. Dándoles un ejemplo, ¿verdad? Cada quien puede discutir en sus congregaciones o en sus familias qué es lo esencial para uno, y tenemos que considerar que incluso cuando hay algo que es esencial para nuestra familia, no necesariamente es lo esencial de otra familia, y que quizá considerando que hay algo que sea esencial para nuestra congregación, puede no ser lo esencial, porque todavía aparte de eso, lo esencial nos supera.
Lo esencial va más allá de nosotros. Por ser seres humanos y tener distintos lentes para mirar la realidad. Tengo mi lente de maestra, tengo mi lente de mujer, tengo mi lente de persona de los 30 años, tengo mi lente de no soy mamá, tengo mi lente de soy mexicana, etcétera. Soy humana, etcétera. Así que incluso lo que es esencial para un grupo, para una familia, para una iglesia, para mí, para una congregación, puede no ser necesariamente con todas sus características lo esencial para otro sector. Y yo tengo que estar consciente de eso y no irme por las ramas, tratando de establecer lo que podría ser mi rama por muy cercana que esté al tronco común, como si fuera la regla, como si fuera lo único y como si fuera lo esencial. Como es esencial para mí, tendría que ser esencial para todos. Tengo que discernir eso también. Aún así hay cosas que sí podemos identificar como esenciales y cosas que no. ¿Qué es lo esencial? ¿Y qué no es esencial? ¿Qué es lo que es importante? ¿Dónde están o cómo están establecidas mis prioridades? ¿Qué ejemplos podría tomar para mirar hacia adentro y ver qué es lo esencial? ¿En qué me debo enfocar? ¿Y qué es lo no esencial? ¿Qué es lo demasiado específico? Lo esencial puede ser el aquí y el ahora, el presente. Y su no esencial, su contraparte no esencial, vivir en el pasado o vivir en el futuro. Claro que se puede vivir en el futuro si siempre estamos tratando de mirar lo que podría ser o no podría ser, sobre todo si lo voy a estar mirando con desesperanza. Si miras el futuro, que sea para planificar, que sea para vislumbrar, que sea para agradecer de antemano, pero lo no esencial sería mirar el futuro o vivir en el futuro, sobre todo si es para generarme angustia. Lo esencial sería el amor en la familia. Lo no esencial sería cómo lo expresan unos y otros. Lo esencial sería, denme más ejemplos, ayúdenme. Lo esencial sería nutrirse, ingerir alimentos. Lo no esencial sería ¿con qué me nutro? Me estoy nutriendo de todas maneras, pero ¿con qué? Lo esencial es estar hidratada. Lo no esencial es si pongo el vaso en un cristal, en un vaso, el agua en un vaso, en una botella, si lo bebo por las mañanas, si bebo 2 litros, 1, 3, cuáles son mis hábitos de hidratación. ¿Es lo no esencial? Dando ejemplos básicos, ¿no? Para que pudiéramos ejercitar ese asunto sobre qué es lo esencial y qué es lo no esencial. El ejercicio mental que les mencionaba al principio, que es común, no me lo inventé yo. Hay un siniestro en casa. Solo puedes llevar o solo alcanza el tiempo para tomar 5, 3, 10 cosas contigo. ¿Qué llevas contigo y qué dejas atrás? En las llamas, en el siniestro, en lo que sea. Eso es dónde están tus prioridades. ¿Qué es lo que se va contigo? ¿Qué es lo que no se puede quedar atrás? ¿Qué es lo esencial y qué es lo no esencial? Eso es importante de mantener en mente para que podamos establecer relaciones saludables. Empezando por la relación que llevo conmigo misma. Verme al espejo y decir, ¿qué es lo esencial? ¿Mi cuerpo está completo? ¿Qué es lo no esencial? Comparar mi cuerpo con otros cuerpos. ¿Qué figura específica tiene? Mirar al espejo y decir, cubro mi cuerpo para protegerlo, lo visto. ¿Qué es lo esencial? Lo que visto no me lastima. Lo que visto me protege.
del clima, según el clima que sea. Lo que he visto me hace feliz. ¿Qué es lo no esencial? Está de moda. ¿Cuánto costó? ¿Le gusta a las demás personas, a todas? Etcétera. Es un asunto del diario. Es un asunto, tenemos otro ejemplo. En los comentarios dice lo esencial, tratar de mantener mi cuerpo, mi mente y mi espíritu en un balance. Lo no esencial es, ¿cómo logro eso? Las personas, incluso dentro de una, gracias por ese ejemplo, las personas incluso dentro de una misma congregación y recibiendo un mismo mensaje. Y es por eso que hay cosas que uno dice en un estudio bíblico y luego no dice en un sermón, a veces por la cantidad de personas que hay en el sermón o por el tiempo del que se dispone en un sermón, uno no puede lanzar algunas ideas que necesitan retroalimentación. A veces la única retroalimentación que tenemos en un sermón son las caras de la gente. La gente que está muy atenta, la gente que sonríe, la gente que está haciendo esto, la gente que ojea y ojea la Biblia, la gente que hace ¿what? Etcétera. A veces es la única retroalimentación que tenemos. Pero lo esencial entonces en el ejemplo que me dieron es mantengo mi cuerpo, mi mente y mi espíritu en balance. Lo cual es un mensaje muy básico que podemos leer en la enseñanza de Jesús. Les decía, no nos salimos ni siquiera de los evangelios y Jesús siempre estuvo predicando eso. Lo esencial por encima de lo no esencial. Y por favor, practíquenlo, ejercítenlo, miren a su alrededor. Siempre hay lo esencial y lo no esencial para que se ejerciten, para que cuando estén frente a decisiones importantes puedan discernir. Y si les faltara esa sabiduría, pídansela al Señor, que da con suma generosidad, pero que tengan esa sabiduría necesaria por la práctica que han ido desarrollando. En el pasaje que leímos dice, el alumno no es más que el maestro, pero si el alumno estudia, practica y se gradúa, llega a ser el maestro. Es eso, practicar en nuestro diario vivir qué es lo esencial, practicar a mirar qué es lo esencial y qué no es esencial. Porque de por sí la vida es difícil. Relacionarnos con otros es difícil. Relacionarnos con nosotros mismos es difícil. Para prueba están ahí todas las enfermedades que se generan por estrés, por ansiedad, por angustia, por baja autoestima, por no tener una relación saludable con uno mismo, por auto sabotearse. Eso lo quería recordar, por autosabotearse. Eso tiene que ver con que lo esencial no ha sido establecido en mi relación conmigo misma. ¿Qué es lo esencial y qué no es esencial? Estoy basando mis relaciones interpersonales, mi relación conmigo misma y mi relación con Dios, estoy basando los cimientos de mi casa, los cimientos de mi familia, los cimientos de mi iglesia. En lo esencial, ¿estamos en el tronco? ¿Estamos adheridos al tronco que se nutre de las raíces? ¿O me estoy yendo por las ramas? ¿Me voy por las ramas al establecer una relación de pareja? ¿Me voy por las ramas cuando defino mi autoimagen? ¿Me voy por las ramas cuando estoy predicando? O sea, yo en lo personal a veces me salgo del tema o me distraigo o se me van las palabras. No me refiero a ese irse por las ramas porque me distraigo un montón. Pero al momento de dar el mensaje, ¿qué es lo esencial? Cuando leemos entonces ese pasaje sobre la viga en el propio ojo y atenderla, antes que atender la paja en el ojo ajeno, está diciendo primero mira lo esencial. Van los discípulos con Jesús y ven la escena de Jesús con el ciego y se van por las ramas. Así les enseñaron, así nos han enseñado también. Y preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces Jesús dice, no esencial. Ni este ni sus padres. Regrésense de las ramas por donde están jugueteando, desde donde están mirando. No alcanzan a ver bien desde allá. Regrésense de esas ramas, vengan al tronco común. Ni este ni sus padres. De eso no se trata la enfermedad. Y fíjense cómo ni siquiera explicó
cuál es la raíz de esa enfermedad. Cuando Jesús dice esto es para que la gloria de Dios se manifieste, no está diciendo la gente se enferma para que la gloria de Dios se manifieste, no como razón médica o no como razón como para que si alguien está pasando por una tragedia, diga para que la gloria de Dios se manifieste, como si Dios necesitara que estuviéramos en pena. A eso me refiero, como si Dios necesitara que estuviéramos en tristeza y en enfermedad para que se manifieste su gloria. Su gloria se puede manifestar independientemente de eso. Así que Jesús ni siquiera les contesta la pregunta. Cuando ellos dicen quién pecó, este o sus padres, Él ni siquiera les dice, no, esa no es la pregunta. La pregunta es por qué se enfermó. Porque si no, Jesús iría entonces también a jugar entre las ramas con ellos o a platicar desde las ramas con ellos. Jesús los regresa de las ramas. No hablen del origen de esta enfermedad. En ese caso, lo único que ellos saben sobre el origen de la enfermedad tiene que ver con pecado. Así que, ¿quién pecó, este o sus padres? Era como preguntar por qué se enfermó. Y Jesús no contesta esa pregunta y reformula algo totalmente diferente. Y dice, el momento de crisis, el momento de enfermedad, el momento de angustia, es un momento perfecto para que la gloria de Dios pueda manifestarse a todos. Igual que la luz brilla mucho más de una lámpara o de una vela cuando está rodeada de oscuridad. Igual que justo después del momento más oscuro del día es que sale el sol, que amanece, es que hay luz. Y Jesús los devuelve al tronco. ¿Qué es lo esencial? Otro comentario aquí nos dice mirarse uno mismo y no a los demás. Al final solo se puede controlar a uno mismo. Eso es estar en el tronco. Entonces, estar en el tronco común, en el tronco de la planta, o mirar la viga en el ojo. Eso es mirarse a uno mismo. Eso significa, lo esencial es que primero me mire a mí misma, mire dentro de mí. Porque esa es una manera de decir también, en cuestiones de interpretar la Biblia, la realidad, interpretar lo que sea. No estoy viendo las cosas como son, estoy viendo las cosas como yo soy. Eso es atender la viga en el ojo y no la paja en el ojo ajeno. No dice, no atiendas la paja en el ojo de tu hermano, no dice eso. No dice, déjalo, que le haga como pueda, es su vida. No está diciendo eso. Sí dice, después atiende la paja en el ojo ajeno, puedes ayudar, pero dice, primero, mira para acá. Primero, la viga, lo esencial, también lo esencial cuando nos relacionamos unos con otros es, lo esencial de mí misma soy yo. Y no diciendo que yo soy más importante que otros, sino exactamente lo que nos decían en este comentario. Lo que sí puedo controlar, lo que puedo controlar mejor, porque ni siquiera puedo controlarlo del todo, lo que sí puedo controlar mejor soy yo, es a mí misma, es conocerme a mí misma. Mirar atender la viga en mi ojo, es decir eso, no veo las cosas como son, veo las cosas como yo soy. Por ejemplo, no ves a una persona frente a ti o a una situación frente a ti del mismo modo cuando no has dormido que cuando has dormido, cuando se ha pasado tu hora de comer que si recién terminaste de comer. No miras del mismo modo las cosas si estás totalmente sedienta que si estás hidratado. No se ven las cosas del mismo modo cuando estás hospitalizado, cuando estás enfermo o cuando alguien tuyo está enfermo, que cuando no estás pasando por ese reto, por esa experiencia de vida. No es lo mismo, no miro las cosas como son, las estoy viendo como yo soy. En el entrenamiento enfermero nos decían eso como algo muy importante antes de mandarnos al hospital. Nos decían, cuando gritan, cuando maldicen, cuando te ofenden, no está hablando la persona, no está hablando el paciente, no está hablando el familiar, está hablando el dolor, está hablando la angustia, está hablando el estrés. No para justificarlo, sino para explicarlo. No es algo personal.
Imagínense a ustedes en esa cama en lugar de esas personas, ¿cómo reaccionarían? Después de horas sin saber nada, sin tener una actualización médica, después de días de estar rolando turnos para cuidar al paciente, después de días de estar amarrada a esa cama. No les está hablando el paciente, les está hablando el miedo, les está hablando la enfermedad. Oh, me cayó algo. Les está hablando la angustia. No es el familiar del paciente, es la tristeza, es la preocupación, es la sensación de que les juegan chueco, de que les han abandonado, es la sensación de que nadie está respondiendo sus dudas, etc. No vemos las cosas como son, las vemos como nosotros somos. Y estar conscientes de eso, de que nuestra mente es la que transforma lo que recibe y luego lo vuelve a soltar. De que cuando yo leo la Biblia, y por eso trato de nunca decir en alguna de estas situaciones, Dios dice, o Dios dijo, a menos que así lo leamos directamente en la Biblia. Porque el texto bíblico todavía pasa a través de uno antes de dar el mensaje. El texto bíblico pasa por la experiencia de cada persona y es por eso que un mismo mensaje, un mismo solo mensaje, puede llegar a 10, 20, 30, 50, 100 personas que lo estén escuchando y la cantidad de gente que sea que esté escuchando es la cantidad de interpretaciones que hay. Y un mismo solo mensaje, la lectura de un mismo solo salmo, la lectura de un mismo solo relato o parábola, a una persona le llama la atención, a otra persona la pone en duda, a otra persona la conforta, a otra persona la reta, la llama a la acción y a otra persona ese mismo solo salmo, mensaje o parábola la llama a estar quieta. Por eso, como nos dice en el comentario, hay que aprender a escucharnos para enriquecer. Y aprender a escucharnos tiene mucho que ver con mirar primero la viga en el ojo propio. Hace falta eso, centrarme en mi mente y en cómo yo proceso las cosas, cómo las estoy interpretando, cómo interpreto lo que me están platicando, si puedo guardar silencio porque solamente desea ser escuchado, o si está esperando una palabra de mi parte. A veces no es necesario hablar en una conversación. Lo no esencial puede ser que yo establezca mi opinión y lo esencial sería la persona quiere ser escuchada. Y todo eso lo podemos discernir precisamente cuando observamos y estamos conscientes. No veo las cosas como son, las estoy viendo como yo soy. No como si mi perspectiva fuera mala o negativa o mi condición humana fuera un estorbo, sino como una conciencia constante para poder discernir. Cuando yo practico ese ejercicio, entonces también puedo dar ese enfoque a lo que escucho de otras personas. Empiezas a escuchar el comentario de alguien y te vas dando cuenta de que incluso cuando ese comentario iba dirigido a ti misma, soy tan inespecífica para ver si puede caber en algún ejemplo específico de tu propia vida, como de la mía. Ejercito ese asunto de lo esencial y lo no esencial, de que la gente, de que yo no veo las cosas como son, sino como yo soy, que la gente ve las cosas como ellas son también. Y te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que una persona te puede decir en la cara y a veces ni siquiera te las está diciendo a ti. No importa que te diga, es que tú haces esto, es que tú lo otro, es que me dijiste. Y a veces ni siquiera tiene que ver contigo. La persona está viéndote como si viera un espejo y está expresando algo muy profundo de ella misma. Y se está hablando a ella misma quizá, o te tenía a ti enfrente, su esposa, su esposa, su hermano, su hija, su amigo, su lo que sea, y te está diciendo a ti, es que tú, es que lo otro, es que cuando hiciste, etcétera, y en realidad, cuando te dice,
es tu culpa porque tú esto y lo otro, si pones mucha atención y tratando de no juzgar, de no criticar o de evadir culpas o responsabilidades, de todas maneras, aún así, después de que se haya ido todo eso, se haya despejado todo eso, te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones la persona no te estaba hablando a ti. Muy en lo profundo no estaba viendo tu rostro, sino el suyo. Se está reclamando a sí mismo. No te está reclamando a ti, le está reclamando a alguien que ya no está. Y lo ve en ti o no lo ve en ti siquiera, pero está aprovechando que tú estás enfrente y que le estás escuchando. Y te está soltando reclamaciones que quizá de alguna manera sí tienen que ver contigo, pero que muy en el fondo tienen que ver con otra persona. Y está diciéndole a esa persona que ya no está, que no, de la cual no tiene su rostro enfrente. Y todos esos reclamos que deberían ir hacia esa persona los ha vaciado sobre ti. Incluso cuando mencionó tu nombre y cuando te dijo es que tú, y cuando tú, porque me dijiste, porque hiciste o no hiciste. Hay que hacer ese ejercicio, es bien interesante. No solamente para ir reconociendo la esencia de las personas con las que nos relacionamos, o nuestra propia esencia. Es también un ejercicio que alivia muchísimo. Hay gente que carga con tantas culpas que no son suyas. Hay gente que carga con tantas situaciones que no pueden dejar su alma en paz y que tienen que ver con la paja en el ojo ajeno, que tiene que ver con lo no esencial, con algo que ya debió haber dejado ir, con algo que ya debió haber sido perdonado, con algo que ya debió haber sido puesto a descansar en paz, con algo que fue útil en su momento, pero que ya no es útil, que incluso molesta. Y ahí voy por la vida con esa cosa que no es esencial, como con una piedra en mi zapato. Sí, la piedra en el zapato no es esencial. Lo esencial es el zapato que envuelve al pie. Pero ahí va la piedrita, ahí va la espina. Lo lógico es, me quito el zapato y saco la piedrita o quito la espina. Eso sería lo lógico, hablando de eso como el símbolo. Lo lógico sería que me detenga, espérate, no vamos a avanzar en la vida, no vamos a avanzar en la relación o en la familia o en la congregación, vamos a detenernos a platicarla. Vamos a sacar la piedrita. A veces mantenemos todo eso con nosotros, cargándonos de culpa, cargándonos de estrés, de muchos pensamientos que todavía estamos masticando, que todavía estamos procesando cuando no son esenciales. Y no tendrían que ser parte de nuestra vida, y no tendrían que ocupar espacio y tiempo en nuestra mente y en nuestra salud integral. Porque hay cosas que no son esenciales. Hay cosas que debieron ser puestas a descansar, que debieron ser dejadas atrás y que no son esenciales y están dañando lo esencial, como mi salud integral. Y eso es equivalente, si hablamos de un símbolo, a caminar todo el santo día con esa piedrita en el zapato. ¿Sabe qué pasa con una piedrita en el zapato? La piedrita en el zapato empieza como un dolor en la planta del pie. Hasta ahí estamos bien. Porque el dolor nos habla acerca de los riesgos que están en el ambiente hacia nuestro cuerpo. Cuando no lo atendemos, el dolor en la planta del pie se convierte en una cojera. Si no saco la piedrita del zapato, la cojera se traduce en una desviación de la cadera y es una piedrita en el zapato, ¿eh? Y la desviación de la cadera se convierte en dolor lumbar, en dolor de espalda, de columna. Como estamos cojeando, los músculos se tensan para proteger los huesos de la espalda, que están cargando de forma irregular el peso. Así que esa cojera y esa desviación de la cadera también se convierte en mucha tensión muscular, en mucho dolor. Y ese tipo de dolor de espalda, ese tipo de dolor de espalda se convierte en dolor de cuello y de cabeza. Una piedrita en el zapato que no saqué a tiempo.
Otro ejemplo que nos dan aquí, problemas de pareja antiguos cuando ya decidieron amarse y resolver. Cuando ya pasaron por terapia o cuando ya se sentaron a hablarlo y dicen, ok, de aquí en adelante todas las cosas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva, ya lo de atrás ya no lo vamos a volver a hacer, pero al día siguiente sí. Pero ¿te acuerdas que hace 5 años tú? Eso no ayuda, esa es una piedrita, eso es casi incluso decir, mira mi zapato, vamos a ponerle una piedrita. Es un asunto que entonces, cuando nosotros leemos, no atiendas la paja en el ojo ajeno hasta que atiendas la viga en el tuyo. No estés yéndote por las ramas, tratando de atender lo no esencial, cuando el problema o cuando el asunto que hay que resolver o hablar está en la viga, está en lo esencial. Otro ejemplo que podemos tener al respecto de eso es como cuando hay algún dolor y el personal médico siempre sugiere, en medicina, en enfermería, cualquier personal de la salud, psicología, te va a pedir que por favor no te automediques. Que no te automediques no solamente tiene que ver con no hagas más fuerte a los viruses, no te vayas a tomar algo que crees que es bueno y en realidad no lo es porque tienes insuficiencia renal. Para ti es otra cosa. No tomes lo que la vecina te dijo, no tomes lo que tú piensas o lo que tomaste en una enfermedad anterior. Necesitas valoración de salud, de todas las áreas de salud, la que sea. Cuando uno dice no te automediques, no es solamente por eso, que es muy importante. También porque generalmente cuando una persona se automedica, cuando nos automedicamos, tiene que ver con analgésicos. Que si toma paracetamol, que si toma tramadol, que si va a tomar ketorolaco, que si va a tomar diclofenaco, mire, el montón de cosas. ¿Por qué? Porque el dolor nos está gritando sobre algo que sucede adentro que no alcanzamos a ver o de lo que no nos damos cuenta. Es el dolor lo que dice, un poco más a la derecha hay fuego, un poco más a la izquierda estás chocando con espinas. Algo sucede en el estómago, algo está sucediendo en la cabeza o algo se está reflejando en la cabeza que está sucediendo. El dolor nos avisa. Pues la piedrita en el zapato nos provoca dolor, ahí es donde hay que atenderlo, hay que quitar esa piedrita. Pero no automedicarse, tiene que ver también con eso. No trates de apagar el dolor, eso sería estar por las ramas, apagar el dolor. Lo esencial sería, ¿por qué duele? ¿Qué es lo que pasa adentro? Que se está reflejando en este dolor de espalda, de cuello, de pie, de cadera, en el ojo, este dolor en el diente, etcétera. No te vayas por las ramas. No es calmar el dolor y ya. No es solamente detener el vómito y ya. No es solamente detener la diarrea y ya. A veces se toman esos enseguida porque es severa la diarrea o el vómito y se nos deshidrata la criatura. Pero ahí no se detiene todo. Ese vómito, esa diarrea, ese dolor, esa inflamación nos está avisando sobre lo esencial. Algo que pasa en el corazón, algo que pasa en un pulmón, algo que está pasando en las terminaciones nerviosas, algo que está pasando en un músculo, algo que está pasando en tu mente. Es muy probable que te den entonces tratamiento quiropráctico y analgésico y de muchas naturalezas para atender el dolor de cabeza, de espalda, de músculo, la desviación de cadera y el dolor de pierna. Pero también hay que sacar la piedrita en el zapato que originó ese dolor, que desencadenó todo eso. Otro comentario dice que ya hay trucos que traemos de la niñez. Son los que cuestan identificar y resolver. No lo podemos hacer solos. Necesitamos apoyo profesional. Necesitamos multitud de opiniones. Necesitamos mirar hacia adentro, siendo conscientes y sinceros con nosotros mismos. Y Jesús está muy empeñado en decir siempre también esto en múltiples ocasiones. Como en lo que leímos, ¿con quién se casa con los 7 hermanos en el cielo si por todos pasó y con ninguno tuvo hijos? Eso no es lo esencial.
Y se molesta Jesús y lo encontramos en los textos bíblicos del Evangelio diciendo: ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a explicar esto? ¿Se están yendo por las ramas? ¿Cómo que quién pecó? Si este es sus padres. ¿Me iban a impresionar con esa pregunta? ¿Eso no es lo esencial? ¿Eso no es lo importante? ¿Eso no es lo que hay que saber? ¿No es lo que hay que identificar? Lo esencial va a tener que ser la seguridad, el amor y la tranquilidad, la libertad que haya en nuestro nido familiar, la libertad, el amor y la confianza que haya en nuestras congregaciones, que permita a la gente ser quien ella es. Porque estamos conscientes que a pesar de tener ciertas diferencias, el tronco común, que es el amor que predicó Jesús en sus evangelios, es lo que nos une. Que no debería ser más importante la apariencia de la persona, sino el estado de su corazón. Esa es la viga en la conversación. La paja en el ojo es si tiene el cabello largo o corto, si ya comulga o no, si también aplaude en la congregación o se quedó sentado, válgame Dios. Son cosas que nosotros quizá podríamos expresar si tuviéramos a Jesús enfrente. Imagínense que Jesús estuviera físicamente con nosotros y que se hiciera una rueda de prensa y todos estuviéramos ahí. Por un tiempo limitado lo vamos a tener ahí para que nos responda de viva voz. ¿Cuál porcentaje de preguntas serían pajas en el ojo? Porque es muy sencillo criticar a los saduceos preguntándole ¿con cuál de los 7 hermanos se casa? Es muy sencillo criticar a los discípulos preguntando ¿quién pecó, a este o a sus padres? Pero el mismo tipo de preguntas nos hacemos. Es el mismo tipo de preguntas que nos hacemos. Sobre todo en una crisis. ¿Por qué? Porque no es un asunto para criticar. Es que los seres humanos hacemos ese tipo de preguntas frente a la crisis. Perdemos la mente. Perdemos la razón, perdemos el sentido de lógica. Cuando alguien se va, cuando perdemos un negocio, cuando nos enfermamos, cuando la familia se fragmenta, cuando hay una crisis económica. Hacemos ese tipo de preguntas que no tienen respuesta o que su respuesta no beneficia a la sanidad. Es que no lo entiendo, ¿por qué se va mi hijo? No la vas a entender. Tendrías que estar en su cabeza, ser él, ser ella. Esa no es la pregunta que debes hacerte. ¿Te estás yendo por las ramas? ¿Qué preguntas hacemos? ¿O qué cosas tratamos de saciar en nuestra mente, incluso en nuestra curiosidad? Y que no son la viga en el ojo, que no son lo esencial. ¿Qué es lo que vamos a tratar en nuestra vida personal, en nuestra casa y en nuestras iglesias, en nuestra sociedad, como lo importante? ¿Y qué es lo que estamos preguntando que no es esencial cuando tenemos alguna situación delante de nosotros? ¿Qué preguntas hacemos que a veces incluso son para herir y nos damos o no cuenta? Y que no son preguntas realmente que sacien una necesidad, sacian la curiosidad. Y eso es para que sepas qué preguntas que te haces vale la pena hacerlas y cuáles no, pero también para que sepas qué preguntas te son hechas a ti y que valen la pena ser respondidas o no. Sobre todo por nuestra cultura de iglesia. Y con esto voy terminando. A veces nuestra cultura de iglesia, por nuestras tradiciones o por cómo aprendemos en reglas no escritas. No digo que en otros sectores o en otros círculos de la vida no se dé, pero vamos hablando del que nos corresponde, del que nos llama, el círculo de la vida de iglesia. A veces consideramos que la gente, la congregación, tenemos el derecho de saberlo todo. Porque para orar, para interceder, platícame qué le pasó,
Oye, ¿y cómo siguió con esto o con aquello? Pues fíjate que para que ores, supe que esto y lo otro. O nos acercamos a la gente y preguntamos todo. Y a veces nuestras preguntas son paja, enojo ajeno. Son cosas que no traen una respuesta que satisfaga, que sane, que atienda, que muestre la situación. No todas las preguntas merecen respuesta. No todas las preguntas que te hagan tienes que responderlas. No todas las preguntas que estás haciendo, que estoy haciendo, no todas las preguntas que yo hago merecen ser respondidas o necesitan ser respondidas. ¿Qué preguntas le hago a otros? ¿Qué preguntas me hago a mí misma? ¿Qué preguntas le hago a Dios? ¿Qué preguntas le hago a la vida? Que sacian mi curiosidad nada más, o que sacian mi ego, pero no sanan mi alma. No me empujan 2 o 3 pasos más adelante del proceso de sanidad. No me traen ningún provecho. Considera eso al responder o al buscar respuesta para alguna de tus preguntas, o frente a la pregunta de alguna persona fuera de tu situación de vida. ¿Esa pregunta le va a permitir que me ayude? ¿Esa pregunta me ayuda a mí misma también a analizar mejor lo que está sucediendo? ¿O esa pregunta solamente sacia la curiosidad? ¿Solamente sacia el ego de alguien? ¿O esa pregunta solamente me hace masticar y masticar y masticar más las cosas, pero no beneficia? Tengo que atender la viga en mi ojo. Tengo que atender mi vida cuando estoy frente a alguna situación o una crisis, porque es lo que tengo. Es la viga, es lo que yo puedo manejar. No puedo preguntarme sobre la otra persona, no puedo preguntarme sobre la otra situación o lo que está delante de mí y que yo no controlo. Eso lo encomiendo y atiendo la viga. También atiendo mi viga. Para finalizar, atiendo mi propia viga, porque la viga puede ser esencialmente también un estorbo. No voy a poder ayudar a mi hermano o a mi hermana con la paja en su ojo si yo traigo la viga del prejuicio, si yo tengo la viga de mi propia versión de la situación, sin haber sido analizada con las otras versiones. No puedo ayudar a mi hermano o a mi hermana con su paja en el ojo, porque yo tengo aquí una viga que me estorba de experiencias pasadas. Y estoy relacionando esa situación conmigo, no con el otro. Tengo que atender primero la viga que me estorba en el ojo, que pueden ser prejuicios, que pueden ser preconcepciones, que puede ser analizar todo desde mi perspectiva y más ninguna otra. La viga puede ser muchas cosas. ¿Qué más cosas puede ser esa viga? Porque esa viga representa distintas cosas dependiendo de la persona. ¿Qué es la viga que me estorba para ver la realidad de mi prójimo? ¿Mis prejuicios? ¿Mi manera de ver el mundo de forma muy específica? ¿Mis propias experiencias? ¿Mis propios traumas? ¿De qué manera voy a ver lo esencial si algo me estorba? ¿Qué me está estorbando? Y que en esencia, si me está estorbando, no es útil ya. Hay que quitarlo del camino. ¿Me estorba algo que no he perdonado? Hay que quitarlo del camino. Es todo un proceso, no es en ese momento y ya. El perdón es un proceso, pero hay que quitarlo. ¿Qué es lo que me está estorbando en el camino hacia avanzar? Algo que no he resuelto, algo que se ha quedado pendiente, mi manera muy específica de ver mi vida, y con esa forma de ver mi vida quiero ver la vida de todos los demás. Atiende primero la viga en tu ojo y después podrás ayudar a tu hermano con la paja en su ojo. No te vayas por las ramas. Analiza lo esencial.
La cuarentena nos ha llamado a ese reto, a mirar lo esencial, que es lo más importante. Una vez que yo miro lo esencial, me doy cuenta si tengo lo esencial en mi vida y doy gracias por ello y lo abrazo y lo protejo, o si me doy cuenta de que en realidad lo esencial no lo tengo y debo buscarlo. Y no tratar de aliviar esa ausencia con cosas inespecíficas, con cosas que no llenan en realidad esa ausencia. ¿Tengo lo esencial y lo agradezco? ¿O no tengo lo esencial y cómo lo voy a buscar? En lugar de estarme por las ramas y perder el tan valioso tiempo y energía y salud mental y horas de sueño y patrones de alimentación que se alteran cuando me ando mucho por las ramas, cuando hago preguntas que en realidad no merecen ser respondidas, cuando hago preguntas que solamente saciarían mi curiosidad, pero no traen novedades, pero no empujan a avanzar en el proceso. ¿Qué es lo esencial y qué no lo es? Es un ejercicio que podemos hacer en nuestra vida. Sobre todo lo que les he mencionado al principio es un muy buen ejercicio para en el día al día considerar si esto que hago, si esto detrás de lo que voy, si esto que he dejado de hacer, etcétera, es esencial o no es esencial. Que el Señor nos ayude a identificarlos. Ya nosotros hemos sido animados por el mismo texto bíblico cuando leemos: si te falta sabiduría, si sientes que es difícil discernir en esa situación tan complicada que estás viviendo o que están enfrentando, pide sabiduría de lo alto. Pide que venga una sabiduría que es mayor que la tuya, unos ojos que puedan mirar más allá de lo que miran los tuyos, una mente que alcanza a comprender más de lo que la mía podría comprender en esta situación, sobre todo si estoy bajo crisis, bajo estrés. Pide sabiduría de lo alto. Pídela a Dios, que da esa sabiduría con mucha generosidad, que no te la da a cuentagotas o como si la tuvieras que comprar y te tuvieras que medir. Pídela como algo que se te da sin pedir algo a cambio, como algo que se te da a manos llenas. Pide esa sabiduría que en su mayor parte o en una parte importante viene a través de estar conscientes, de estar consciente de mi situación, de estar consciente de hacer este ejercicio. Esto es lo esencial, esto no es esencial, esto lo puedo dejar ir, esto se debe quedar en mi vida, etc. Y del ejercicio, de la práctica, viene entonces esa sabiduría también, a la que se refiere el mismo pasaje bíblico que hemos leído. Un alumno no es más que el maestro, pero si el alumno se dedica, estudia y se gradúa, el alumno se convierte en el maestro. Y vamos comprendiendo cosas. Si te fijas, cuando te preguntan o cuando se hace esta pregunta acerca de si pudieras volver a vivir tu infancia o si pudieras hablar con tu yo infantil, ¿qué le dirías? He escuchado a muchas personas decir, incluyéndome a mí misma, le diría: no era para tanto. No llores por esa situación. Mira, esto no es tan importante. Le diría a la niña que fui: tómalo con más calma. Reposa, descansa, eso no tiene solución. No tienes por qué darle vueltas y vueltas. Quizá miras situaciones en el pasado y seguramente te has encontrado en una situación en la que tú mismo dices: no hubiera llorado tanto. No ameritaba tanto sufrimiento. De haberlo hecho de esta manera o de otra, eso que me tardé 3 años en superar, lo habría superado en 1, en meses. Es muy común que eso suceda. Vamos tomando esa sabiduría para nuestro hoy. Si hace tiempo aquello no ameritaba tantas lágrimas, esto que estoy viviendo ahora, ¿lo ameritará realmente? ¿Ameritará tanto estrés, tanto masticar la situación una y otra y otra y otra vez? ¿Ameritará que me amarre a eso en lugar de que lo suelte?
esa piedrita en el zapato realmente será tan valiosa? ¿Será que traigo un diamante en el zapato y pues cómo lo voy a botar? Pues aunque fuera un diamante, mijo, hay que sacarlo del zapato y guardarlo en otra parte. Esa piedrita en el zapato me impide caminar. Y caminar y mi cadera no desviada por traer ese diamante o esa piedra en el zapato, no vale el diamante que traigo en el zapato. Sáquelo de ahí. Lo esencial es mi cadera bien alineada y cero dolor en la espalda, en el cuello y en la cabeza por estar caminando chueco. Que el Señor nos ayude, porque es una situación en la que hay que discernir constantemente, en la que hay que observar las cosas y mirarlas estando consciente de lo que les había mencionado. No veo las cosas como son, las estoy viendo como yo soy. Ok, vamos atendiendo el cómo yo soy. Lisania, ¿no has comido? Lisania, ¿estás asoleada? Lisania, ¿tienes 2 días sin dormir bien? Lisania esto, Lisania lo otro. Atiendo la viga en el ojo antes de atender la situación que está delante de mí. De esa manera salvo el ojo propio con esa viga que tengo ahí y puedo salvar el ojo delante de mí, ya sea el ojo de mi prójimo o el ojo simbólico de la situación que estoy enfrentando. Si voy a tratar de atender la paja en el ojo ajeno delante de mí con la viga en el mío, corro el riesgo de perder los 2 ojos, el mío y el que está delante de mí, ya sea mi prójimo o la situación que estoy teniendo adelante. Si fuera mi prójimo, imagínese hacer que se pierda un ojo ajeno, qué terrible. O si es la situación delante de mí, imagínese echar a perder una situación que está delante de mí, porque no quise atender lo esencial primero. Tengo que atender esto para poder visualizar bien. Antes de esos versículos en la Biblia dice, ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Podrás tú realmente llevar a éxito la situación que está delante de ti si no has sacado esta viga? Los 2 van a caer al pozo, dice el pasaje. Los 2 se pierden en el pozo. Se corre el riesgo de perder los 2 ojos, el que trae la viga y el que tiene la paja. Hay que atender lo esencial primero. Hay que mirar hacia adentro primero. Hay que sanar primero. Y entonces atiendo la situación de mi prójimo o mi propia situación. Pero esa situación que es ajena a mí, en cuestión de mi esencia. Primero hay que atender hacia adentro y después mirar la situación hacia afuera. Para que sean menos los espacios en los que tenga que mirar hacia atrás en el pasado y decir, pues lo mismo que le dije a la Lisania de 5 años, se lo tengo que decir a la Lisania de 25, mija, no era para tanto. Hubiera llorado menos. No te estreses por eso. Eso no lo controlas tú. ¿Por qué cargas la culpa de aquello otro? Que sea menos lo que tengamos que decirle a nuestro propio yo del pasado, porque estamos atendiendo más la viga en el ojo propio antes que la paja en el ojo ajeno. Que el Señor nos ayude. Gracias por mantenerse en esta transmisión en vivo, que después será colgada en YouTube. Seguimos compartiendo la interpretación de la palabra, el mensaje dominical en línea. Y nos seguimos protegiendo en esta cuarentena en lo mayor posible para poder hacer frente a esta situación que estamos experimentando como sociedad. Seguimos orando por el personal de salud que está al frente de la batalla. Seguimos orando por la gente que está enfrentando la enfermedad como tal o que está enfrentando enfermedades que no es este virus, pero enfermedades que han salido a raíz de la cuarentena, a raíz del estrés, o que no se han podido atender como se pudieran haber atendido. Seguimos orando por las personas que están enfrentando dificultades laborales, que han perdido o están por perder o están en riesgo de perder su empleo o de perder el ingreso económico. Seguimos orando para que esta situación de salud no se convierta en una situación de crimen, como ya hemos visto en algunas circunstancias, en las que la gente se desespera y decide asaltar, decide robar, porque está desesperada. Seguimos orando por nuestras congregaciones, para que se dediquen a confortar, a alentar, a dar palabra de sabiduría y no a traer culpa ni ansiedad. Seguimos orando por nuestros ancianos,
por nuestra niñez, por nuestra salud mental. Nuestra iglesia necesita ser sana mentalmente. Nuestra familia necesita salud mental. Tu cuerpo, tu ser, necesita salud mental. Necesitamos bienestar. Porque si no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos, si yo veo las cosas como yo soy, y estoy enferma, y estoy ansiosa, y estoy estresada, va a ser mucho más difícil ver las cosas que tengo delante mío. Que el Señor nos ayude. Y nos ayudamos unos a otros también en este proceso. Muchas gracias. Terminamos con la transmisión de hoy.